Ujú. del capítulo uno. Evidentemente, queda así una... Si queda un- un se queda, pedazo del 2 se se queda debió un haber pedazo del leído, ¿no? 2. Pero son los Sí, cortes que hacen con esto de los capítulos y los versículos de la Biblia. claro, claro. O sea, la historia continúa y igual vamos a tener que hacer un pega, copia y pega, Ujú. o bien hoy o la próxima vez con el capítulo 2 porque claro, se cortó ahí. Es como que nos están diciendo, bueno, aquí tenéis suficiente para el tema, Alex y Oscar, así que vamos a parar aquí. ¿Qué, qué es la primera impresión que te llega al leerlo? Bueno, la primera es la introducción de Pablo, es la típica introducción de Pablo en todas sus cartas. Y algo que yo he notado, no sé si tú lo notas también o los que están escuchando lo notan igual, pero yo noto que Pablo tiene siempre esa psicosis de persecución que tiene encima, como de que siempre tiene que estar probando su ministerio, su apostolado. Mm, Entonces, constantemente en sus cartas, él siempre está hablando. Yo que apóstol de Cristo y mensajero no de los hombres, sino de Dios, y que he recibido este ministerio de Dios y expresamente de Dios, ¿me entiendes? Entonces, constantemente tiene que estar recalcando eso. Esa cosa de que no, yo no soy apóstol, o que soy el último en llegar y me tienen como menos, y no sé, pienso yo. Presentar sus credenciales de una u otra manera. De hecho, en otra ocasión habla, en este mismo libro lo veremos, comparativa con Pedro, y Ujú. en Corintios habla de que, bueno, que a otros les pagan y a mí no me pagan, Exacto. etcétera, etcétera, O los etcétera. superapóstoles. Los superapóstoles y yo soy de la segunda división, etcétera. Y, y- y, bueno, son hombres como nosotros, tienen sus propias inseguridades. Fíjate que cuando aquí está presentando sus credenciales, habla de cuando fue aquí, fue allá, fue aquí, fue allá. A Barnabás lo Ujú. menciona en el capítulo 2, pero es Barnabás, según el libro de Hechos, el que, bueno, de hecho en inglés es Son of Encouragement, entonces en español el significado de Barnabás sería hijo del ánimo, podría ser encouragement, de una persona que continuamente te está animando, te está Animando. alzando, te está... Sí, Ujú. el hijo del ánimo, podríamos decirlo así. No sé si es la traducción exacta. En inglés se dice Son of Encouragement. Eso es el significado de Barnabás. Y vemos que Barnabás es esa persona entre bambalinas, digamos entre bambalinas, que no es la persona allá adelante el que toma, digamos, el foco del púlpito o el foco de, del grupo o el foco de la atención, y sin embargo es esa persona que entre bambalinas ahí detrás le anima cuando está bajoneado, cuando está deprimido, cuando está eh, humillado, eh, en su ego, etcétera, que le corrige, Ujú. que de hecho es el que Barnabás que le está pidiendo que a Marco, ¿cómo se llama? El chico, el sobrino de Barnabás, ahora Sí, Marco, ¿no? sí, era Marco, pero tenía, Juan pero Marco. Juan Marco, que que le tome nuevamente y Pablo dice, no, nos dejó entonces, ahora no lo voy a tomar yo de vuelta, etcétera. Entonces fíjate como Barnabás tiene ese instinto de ser el hombre que anima, etcétera, etcétera. En ese momento dice, bueno, el que necesita animar es el joven y se va con el joven. Claro. Barnabás se va con el joven y es entonces Silas que se va con Pablo, etcétera. Y en esta historia está nuevamente él presentándose como, y yo hice esto, y yo hice esto, y yo hice eso, y yo hice este, pero en todo momento está Barnabás por ahí, ¿eh? Ujú. Sí. En lugar De de, hecho, y yo y Barnabás, o ajá. Barnabás y yo, como sería, El ¿no? burro adelante, el burro. El burro delante para que no se espante. Barnabás y yo hicimos esto, y Barnabás y yo, porque siempre estaba Barnabás ahí, pero sí que es cierto que en esos aspectos, eh, tratando de conocer a la persona también, ¿no? Claro.
Y eso me da a mí también confianza por el hecho de que, bueno, aquí tenemos una persona que también tiene sus inseguridades, también tiene su necesidad de decir, oye, que yo también he conocido a Jesús por revelación, que yo también estoy, y yo también trabajo en el Evangelio. ¿Y acaso no se dice que del Evangelio aquellos que trabajan tienen que vivir del Evangelio, etcétera? Pues le pagan a Pedro. A mí no me están pagando, que yo trabajo por mi cuenta, etcétera. Que precisamente en esa inseguridad creo que Pablo muestra un ministerio muchísimo más efectivo, que es el ministerio en el cual, no, yo estoy trabajando haciendo carpas y no dependo de nadie. Y eso es una libertad. Y sin embargo, siendo un modelo posiblemente mucho más efectivo, mucho más estando entre la gente donde quieres llegar con esas buenas noticias, su propia inseguridad al mismo tiempo como que le obliga a clamar Ujú. pobre de mí, ¿no? De vez Claro, en cuando. claro, claro. A veces pienso que, o sea, cuando tú lees, por ejemplo, las introducciones de los demás apóstoles, la carta de Pedro, las cartas de Santiago, todas esas cosas, cuando ellos O de se Juan. presentan simplemente dicen apóstol de Jesucristo, punto. Ya, Claro, ya está. murió, ¿me entiendes? Esa es toda mi Sí, presentación. Pero claro, Pablo, no, Pablo tiene que decir apóstol de Jesucristo, el menor de todos, o el que antes no era, pero ahora sí, el que fue inspirado más tarde, ¿me entiendes? Siempre tiene que dar algún tipo de justificaciones, ¿me entiendes? O aclarar, muchas más aclaraciones junto con su claro. apostolado. Entonces, sí, la gente, siempre tenemos la costumbre de decir, no, es que la gente ponía en duda su apostolado. Yo creo que quizás tal vez él lo ponía más en duda que lo ponían las otras personas, ¿me entiendes? La inseguridad propia. Exacto, era su inseguridad propia lo que le llevaba más constantemente a decirlo, a no que el hecho de que lo estuvieran juzgando o señalando constantemente con el dedo. A día de hoy eso tiene un nombre, tiene un diagnóstico en sí. Se llama el síndrome del impostor. Mm, O sea, el síndrome del impostor lo que significa es no que la persona sea una impostora, sino cómo se siente la persona. O sea, imagínate es el síndrome del impostor que puedes estar sintiendo tú o puedo estar sintiendo yo cuando alguien te manda un mensaje y te dice, oye Alex, tú eres la única persona que me puede ayudar, necesito que me aconsejes en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú aconsejas y resulta que le sale bien, con tu consejo le sale bien a esa persona y claro, y tú empiezas a pensar, igual acabo de crear en la mente de esa persona una idealización de que yo soy de una manera u otra un superhéroe aquí, un medio profeta o un superhéroe, cuando no es cierto, pero claro, si la otra persona tiene ese concepto de mí, pues yo me siento pues un impostor. Me siento, y se llama el síndrome del impostor. Es como no merezco tener tanto de lo que tengo. O no merezco tener tanto dinero del que tengo cuando hay gente pobre, no merezco tener un trabajo tan bueno cuando hay gente que no puede encontrar trabajo, no merezco una mujer tan guapa cuando hay gente pues que no encuentra pareja. Es como el síndrome del impostor. Y creo claro, que a veces se refleja eso en, como tú dices, en Pablo, ese síndrome del impostor de decir, bueno, sí, porque al fin y al cabo no neguemos que Pablo a nivel de influencia tuvo muchísimo más influencia que ujú, cualquiera de los otros. exacto, exacto. Entonces se llama el síndrome del impostor, que siente Sí, la misma persona. La persona es la que lo siente. No es que le estén llamando impostor y no es que le estemos llamando impostor. Es otra de las cositas que poner en los comentarios para que estemos seguros de que estamos en la misma página. No estamos llamando a Pablo impostor. Estamos diciendo que Pablo posiblemente también, como ser humano, tuviera sus inseguridades, que le llaman siempre a como presentar su currículum, presentar su currículum, presentar su currículum, para dar peso a lo que está escribiendo y al mismo tiempo esas mismas inseguridades, con la influencia que acabó teniendo y el número de iglesias que empezó a que comenzó, que abrió, etcétera, etcétera, pues ese síndrome de, pues, ¿quién soy yo en realidad para haber conseguido todo esto? claro, claro. De hecho, las cosas que estamos hablando de Pablo, o sea, yo no tengo nada en contra de Pablo. O sea, de hecho, Pablo vivió muchísimos antes. No puedo tener nada en contra de él, ya murió hace rato y todo eso, ¿para qué voy a tener algo en contra de él?
ni nada por el estilo. Simplemente estamos analizando la personalidad de él para entender las cosas que escribía y por qué las escribía. Porque es Claro, importante, o sea, el hecho de tú poder encontrar a la persona en lo que está escribiendo, porque cada uno escribe desde su propio contexto, de lo que él es. Y en sus escrituras muestra quién es, ¿me entiendes? Y eso tenemos que separarlo del mensaje para poder entender qué es lo que está queriendo decir, ¿me entiendes? Con todo su mensaje. Y claro. eso lo vemos en Pablo, o sea, es por eso que estamos diciendo esto, no porque estamos criticando a Pablo o que Pablo fue el No, no, peor, no. más malo o lo que sea, ¿me entiendes? Imagínate a Pablo en el tiempo en el tiempo en el que estamos viviendo con los comentarios de Instagram, comentarios de YouTube, comentarios de Twitter o de X, etcétera, etcétera. Va a haber veces que Barnabás va a tener que estar al lado de Pablo y dice, deja el tablero, te estás calentando, pero mira lo que dicen, que no tengo idea, que dónde he estudiado yo, que tú de qué vas, etcétera, y Barnabás tendría que estar ahí. Quita, desconéctate, vete por una que te estás Echándole el agua fría calentando, para que fíjate, agua para que se fría. enfríe la calentura. Y de vez en cuando, se llama un Twitter, ¿no? Un Twitter cuando pones un comentario en Twitter o en X o cuando pones un comentario en un vídeo de YouTube o lo que sea, pues de vez en cuando vemos que Pablo, pues como que suelta un tac, ahí lo suelto porque Ujú. tengo aquí dentro y lo tengo que soltar. Por cierto, que yo he dado todo, dicen otros de los libros, que yo he dado todo, que si yo estoy aquí por gloria, cuando está diciendo sin que aparentemente nadie le haya dicho nada. Aparentemente, ¿cómo sabemos que alguien sí que le ha dicho algo? Por la necesidad que siente Pablo de defenderse, Exacto, de decir, yo he dado todo y he considerado todo como si fuera basura por la excelencia de conocer a Cristo. Uy, pero ¿quién? ¿Pero por qué tienes que decir eso? Porque posiblemente alguien le ha acusado de algo y él dice, bueno, tengo algo que decirlos, pero ya aprovecho también para decir ¿no? esto. Y lo vamos a ver en el capítulo 2 como le suelta el tarrayazo a Pedro que lo Ah, mató delante de le todo el mundo, suelta ¿no? una, le suelta un comentario de YouTube a Pedro así, raca. No, y es que aquí, ya en el primer capítulo de Gálatas, Pablo lo hace, o sea, cuando le dice a los Gálatas en el número 6 me maravillo, o sea, cuando dice me maravillo, no es que se queda es, no puedo creer lo que sean pero tan estúpidos, por así decirlo, de que Sí, se hayan dejado de engañar por esta gente o lo que sea, ¿entiendes? O sea, ahí tú ves claro. el tarrayazo que él le suelta a los Gálatas, al momento, se la Y, manda completamente sin pelos en la lengua. y no solo eso, sino que si tuviera ese español, ese castellano castizo que tenía mi abuela, cuando dice eh, más, no, en el versículo 7 no que haya otro, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, y mi abuela diría, y no miro a nadie, le falta lo de, y no miro a nadie, o sea, pero porque es humano. Claro. ¿Entendés? O sea, lo que queremos es entender a la persona, porque entendiendo a la persona también entendemos sus filtros. Y cuando Ujú. nosotros entendemos su filtro, nosotros queremos alcanzar la esencia del mensaje anterior al filtro o eliminando los filtros, no con los filtros. Porque Claro. si nosotros tomamos y adoptamos el mensaje con los filtros puestos de Pablo, entonces, nosotros, pues vamos en otro caso, vamos a hacer lo mismo, a decir, ¡ja! Y no miro a nadie. Vamos a hacer lo mismo, ¿por qué? Porque Pablo lo está haciendo. Por supuesto. Y de hecho se utiliza mucho en las iglesias. El apóstol, o sea, el ejemplo de Pablo cuando le hace el castigo ese a Pedro, que le llama la Mm, atención a Pedro en público. Vemos que eso se usa mucho en las iglesias y se usa a Pablo como ejemplo de que está bien claro, hecho, cuando realmente no está bien hecho. Pero era claro, parte de la personalidad de Pablo, ¿me entiendes? Pero entonces claro, lo usamos como un ejemplo a tomar. O sea, eso tenemos que hacerlo porque Pablo lo hizo y era el apóstol de Jesucristo. ¿Me entiendes? Todas esas, no, o sea. Hay cosas claro, que estaban mal en la persona, que vienen por la personalidad de la persona y que no son dignas de imitar. Tú no tienes por qué imitarla. Por eso es mejor sacarla de la persona, poder quitar ese filtro de la persona para tú quedarte solamente con el mensaje y no con eso. con el mensaje es esencial. Eh, el,
el pastor que se entera durante la semana que el hijo de un miembro de iglesia que está yendo a la iglesia ha dicho en su casa que es gay. Y el fin de semana siguiente, sermón de la homosexualidad en la iglesia. Claro. Le Usa, falta decir, y no voy a mirarlo, no voy a mirarlo. No voy a mirarlo. Hay Exacto. algunos. Tú no has escuchado decir que a los pastores no le hagas nada, porque la manera en que se van a quitar en el sermón. En el sermón. Tú le haces algo, pastor, y en el sermón te van a dar candela, oye. Claro, claro. No es para ti, pero es para ti. Igual que el hermanito que ora y no quiere decírtelo de frente, pero en la oración te suelta todo lo que tiene que decirte en tu contra, te lo suelta en la oración, ¿me entiendes? Así mismo era Pablo. Y al tenemos final que entender. y al final se dice, hermanos, si el sombrero encaja, que cada uno se lo ponga. Exacto. Y ya está, Exacto. y ya está, ¿no?